Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Ya vamos por la lección número 10. Lleva como título La misión en favor de los no alcanzados. Quédate conmigo, ya casi iniciamos. Ya estamos de regreso, vamos a iniciar con una oración. Padre de amor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra por medio de la lección de Escuela Sabática. Señor, rogamos tu Santo Espíritu que sea quien nos ilumine y nos guíe en este estudio. Límpianos también, oh Dios, de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a repasar el texto para memorizar. Lo encontramos en Hechos capítulo 17 y versículo 24. Allí lo tiene en su pantalla. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amigos, hermanos, es difícil ser un hebreo en Atenas, pero más aún ser un hebreo que ha aceptado a Cristo y que predica el Evangelio en este lugar. Era un lugar, pues, politeísta, adoraban muchos dioses, adoraban, pues, todo lo que se moviera y lo que no se moviera. Así eran los atenienses. Allí, Hechos capítulo 17, versículo 17, Lucas tratando de describir lo que el apóstol Pablo hacía una vez que llegó allí, después de un largo camino, en Hechos capítulo 17, pues lo iban expulsando de ciudad en ciudad, llegó aquí a Atenas y dice Lucas, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, Pablo mantenía una constancia de su presencia allí donde él podía y sabía que tenía un mensaje, podía compartir el mensaje que él traía. Lo hacía con judíos y piadosos, pero también en la plaza cada día con los que allí concurrían, dice el versículo 17. Pablo pudo haberse sentido en una zona de confort y permanecido allí en un lugar donde pues no tuviera mucha complicación dar el mensaje. Por ejemplo, judíos que habían aceptado a Cristo, habían conocido a Cristo, quizá antes inclusive que él. Y pues allí hubiera estado en ese nicho bastante seguro. También pudo haber estado únicamente con gentiles que pues eran gentiles piadosos, que tenían conocimiento de Dios y lo único que había que acercarlos era Cristo. Eso pudo haber sido un grupo bastante seguro en el cual Pablo pudo haber permanecido, pero no, él decidió ir más allá, al centro de la controversia, quizá podemos decirle Atenas, un lugar donde pues presentar la palabra de Dios era claramente un reto. Pero Pablo se había propuesto eso en el corazón para llevar el mensaje del Mesías. Mientras estuviera en Atenas, él tenía que presentar la filosofía de la salvación, pues allí había muchos pensadores, entonces él tenía que llevarlo de una forma bastante prudente, sensata, inteligente, de tal forma que le recibieran el mensaje y no tener una confrontación innecesaria o una confrontación que más bien lo expulsara de esa ciudad sin un objetivo, que era llevar a Cristo. Entonces, aquí vemos una estrategia, yo le puedo llamar así, una estrategia que el apóstol Pablo tuvo para con los atenienses, con esta ciudad, en busca de que aceptaran el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, en medio de un montón de creencias, pues bastantes. Realmente ahí, como les mencioné, se creía de todo, pero también estaban con una mente dispuesta a un nuevo mensaje, a un nuevo Dios, si podemos llamarle así, pues eran personas espirituales. Vamos a avanzar con el estudio relacionado a esto en la siguiente parte. ¿Cómo terminó Pablo en una ciudad como Atenas? Una ciudad que estaba plagada de ídolos, es decir, la idolatría ahí era el pan diario para todas las personas. En Hechos capítulo 17, del 1 al 16, ahí encontramos la historia de cómo Pablo llegó allí. Bueno, estando ya allí Pablo, pues él vio eso, él vio la gran idolatría que se practicaba allí, la cantidad de dioses, y pues entendiendo que eso era un pecado, Pablo en el versículo 16 dice, mientras Pablo se esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada.
a la idolatría. Cuando dice entregada es que en cada esquina, cada lugar, cada posibilidad de presentar, hacer un monumento hacia un dios, pues los atenienses no perdían ese espacio, buscaban siempre estar adorando algo. Y eso lo vio Pablo y su corazón se enardeció, pues sintió celo de Dios y también misericordia y compasión por estas personas, ya que morían en sus pecados, morían en el pecado de la idolatría. Pablo entendía que era tanto el arraigo a la idolatría que tenían estas personas que pues no podía conversar con ellos como conversar con un judío que temía de Dios, que conocía los mandamientos de Dios. Dentro de ellos estaba pues el no hacerse imágenes. Dios es un Dios celoso y pues todo lo que ya el pueblo de Israel traía. También entendemos que habían gentiles que podían ser más susceptibles a ese llamado, pues eran temerosos de Dios al explicarles que los ídolos, las imágenes y todo lo que suplantara a Dios en la adoración, pues era un pecado, era más fácil encaminar eso. Pero aquí teníamos los atenienses que estaban sumamente arraigados, no solo religiosamente, sino culturalmente. Es decir, ellos vivían eso, los niños que crecían veían eso, era parte de su cultura, su religiosidad estaba sumamente ligada a su cultura como ciudad. Y pues escuchando a algunos comentaristas, hoy la ciudad también es así, continúa con alguna costumbre similar a esta. Bueno, entonces Pablo sabía también que el pueblo de Israel había caído muchas veces en idolatría y que esto definitivamente era un problema no solo de Israel, de su pueblo en el cual él venía, que pues estaba claro allí y buscaban cumplir con eso, pero también veía aquí como en Atenas había mucha idolatría y él pues quería alcanzar a estos hombres y mujeres que vivían allí y que necesitaban primero el conocimiento de Dios, y dentro del conocimiento de Dios estaba el concepto de no tener otros dioses, especialmente hablando de imágenes y estatuas y monumentos como allí lo hacía. Entonces comprendía que el concepto de la misión global consistía también en llevar el Evangelio a los grupos de personas no alcanzadas de ninguna forma. Es decir, este grupo de personas, los atenienses, no estaban dentro de los judíos, no estaban dentro de los gentiles piadosos, estaban dentro de los no alcanzados aún, personas que definitivamente estaban muy largo, especialmente, como lo menciono, de una forma cultural. Allí Pablo, pues poco a poco empezó a sentar un precedente, a mostrar esa enseñanza con paciencia y pues llegó a enseñar a muchas personas acerca de la necesidad de no seguir en eso de la idolatría. Aquí nosotros podemos ver cómo Pablo vio un panorama muy difícil, definitivamente un panorama muy difícil, por eso la estrategia tenía que ser diferente. Él tenía que pensar en las costumbres que ellos tenían, tenía que presentar un mensaje que fuera calado y no fuera otro Dios más, que fuera simplemente otro Dios dentro de los dioses que él tenía, porque eso también hubiera sido una posibilidad, pero realmente entendemos que Dios, un Dios celoso, no iba a permitir esa enseñanza liviana para los atenienses, sino más bien buscar desechar todos los dioses, que pues, es un reto para esta cultura. Entonces, aquí vemos a Pablo con un reto bastante fuerte, pero con un propósito claro. Pablo venía de una creencia judeo-cristiana, más judío que cristiana, pues él se convirtió después. Nosotros venimos como pues, población en este país judeo-cristiana. Quiere decir que pues practicamos el cristianismo basado en la palabra. Entonces, para nosotros que alguien nos llegara a explicar acerca de quién es Jesús, quién es Dios, pues incluso personajes de la Biblia, aún así no haber asistido a la iglesia, eso en nuestra mente, como personitas que fuimos creciendo, escuchábamos eso. Entonces hoy podemos tener más recepción de eso. Pero hay personas que simplemente no crecieron bajo ninguna costumbre judeo-cristiana. Entonces hablarles de esto es algo completamente nuevo. No encaja dentro de su pensamiento lógico, cultural, social, religioso. Entonces así le pasó a Pablo. Hay muchos pueblos, países, me refiero, culturas que
pues no han crecido bajo ningún concepto de enseñanza bíblica, entonces no conocen absolutamente nada. Por eso hay que saber dimensionar, especialmente a nivel de iglesia mundial, cómo esos misioneros y esas personas que se acercan a esos países que no tienen ningún conocimiento acerca de Dios, el Dios de Israel, pues tendrán algún conocimiento acerca de algo que crea, algo pues, que restaura, pero son meros conceptos, no la enseñanza bíblica como tal. Entonces, en esta parte, la iglesia tiene una gran misión y nosotros como miembros de la iglesia mundial tenemos una gran misión, que las personas que llegan allí pues tengan claro todos estos conceptos que tenía el apóstol Pablo cuando estuvo ahí en Atenas. Nosotros como parte de la iglesia pues contribuimos a que esos hombres y mujeres lleguen allá con alguna literatura, algún alcance social primero y de esa forma también llevar el conocimiento de Cristo. Entonces es un gran reto para nosotros y el que tuvo Pablo aquí, pero fue trabajando poco a poco en alcanzarlo. La forma en que Pablo explicaba acerca del conocimiento de Dios, de Jesús y de la resurrección llamó mucho la atención de los atenienses. En Hechos capítulo 17, versículos 18 al 21, encontramos este versículo. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Es decir, había una conversación acerca de lo que él decía. Le replicaban y le hacían sus preguntas. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Es decir, no estaban entendiendo mucho de lo que Pablo decía algunos. Había muchas cosas que Pablo estaba enseñando. Y otros, parece que entonces es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces vemos que Pablo primero está haciendo una introducción amplia acerca del conocimiento de Dios, porque eso llegaron a concluir al mencionar el Evangelio de Jesús. Para que ellos entendieran quién era Jesús, debían también entender algunas historias, conceptos anteriores de Jesús. Y por eso, bueno, aquí uno le llama palabrero. No estaba entendiendo algunos, pero otros sí estaban entendiendo. Entonces ellos reaccionan positivo o reaccionan negativamente acerca de las palabras que estaba haciendo Pablo y de este nuevo Dios que les estaba predicando. Ellos tenían dioses extraños. Pablo les impresionó mucho al llegar a mencionarles acerca de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, de la resurrección. Eran nuevos conceptos para ellos. En el versículo 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza del que hablas? Es decir, despertó el interés de las personas que estaban allí. Eso fue sabio. Ese era el objetivo, ¿no? Eso era llevar a Pablo a un lugar más amplio, con una mejor atención, con un mejor tiempo, con una mejor audiencia para llevar el mensaje de Cristo. Es decir, Pablo estaba trabajando también por este momento. Era necesario tener ese espacio más formal con varios tipos de personas en la sociedad, varias clases, allí pues iban a llegar personas más importantes. Entonces Pablo estaba también trabajando para tener un mejor espacio y aquí lo logró. Aquí vemos cómo le preguntaron, ¿será que podemos llevarte para saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pablo era un hombre elocuente, un hombre que tenía una narrativa convincente, era un hombre que era letrado, entonces también la sabiduría de Dios, de la audiencia a la que él se dirigía, el poder captar su atención y lograr este momento en la historia. Dice también el versículo 21 que había una gran ventaja que en este pueblo existía en el momento de la enseñanza, era que ellos estaban abiertos a escuchar una nueva enseñanza. Dice el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo venía con una nueva enseñanza, Pablo venía con una elocuencia,
un mensaje bastante estructurado, bastante convincente. Ellos conocían acerca de los hebreos, de también sus costumbres, pues no era algo necesariamente nuevo, un hebreo hablando, pero este mensaje claramente les caló interés en los que estaban allí y estaban en cierta medida dispuestos a recibir una nueva enseñanza, un nuevo Dios, como pudo haberle mencionado alguno allí a Pablo acerca de Jesús y de la resurrección, que esta parte de la resurrección creo yo que era un pilar en creer y no creer, porque la resurrección, ellos estaban acostumbrados a convivir entre dioses extraños, dioses paganos, pero la resurrección no era posible en ninguno de esos dioses. Así que Pablo venía con una enseñanza que era clave, que era determinante acerca de la resurrección de los muertos, que solo Dios, el Dios vivo, podía llegar a hacer semejante milagro. Bueno, se presentó en Cristo y Cristo también lo hacía para con otras personas. Entonces la resurrección era algo pues sumamente importante en este mensaje que traía Pablo, pues era diferenciador en gran medida de otros dioses, pues que simplemente allí estaban. Jesús pudo haber sido uno más de ellos, pero había una parte diferenciadora acerca de la resurrección. Es difícil poder dimensionar Pablo al ver ese momento, saber que va a exponer en ese lugar donde es un lugar importante para la sociedad. En Atenas, Pablo había esperado que el Espíritu Santo pues, utilizara, ¿no?, sus conocimientos y sus habilidades oratorias que había adquirido en la educación que él tuvo. Ellen de White, en los Hechos de los Apóstoles, página 195, dice: sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Pablo se Pablo Pablo estudió la costumbre, la religión inclusive y la espiritualidad de estos hombres para de esta forma utilizar todos esos componentes en favor del mensaje que él tenía que llevar. Fue sabio al utilizar su entorno, la disposición también que tenían ellos de aprender para llevar el mensaje de Dios, de Jesucristo y de la resurrección. Cuando Pablo caminaba por la ciudad de Atenas, analizando las costumbres religiosas, la espiritualidad de ellos, los dioses paganos a los cuales ellos adoraban, observó un lugar donde faltaba la estatua o la imagen de un dios. Simplemente estaba la base en la cual un posible dios allí podía estar. Decía: al dios aún no conocido. Pablo vio eso como una oportunidad. Vio una oportunidad de mostrar al Dios que aún no conocían, al Dios de Israel, a Jesucristo resucitado. Así que Pablo no menospreció esto y se burló de esa situación o de ese espacio que estaba allí a un Dios no conocido, sino que lo utilizó como herramienta para elogiar a los hombres y mujeres que tenían un nivel de espiritualidad, eran religiosos y que querían aprender acerca de algo nuevo. Así lo vemos en el versículo 23, al Pablo decirles: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Aunque ese monumento que estaba allí no fue hecho para el Dios de Israel, sino para un Dios que su mente todavía no percibía quién era, Pablo pudo haber desechado esa opción y decir, Dios no puede ir en ese monumento, pero fue más allá. Si bien es cierto, Dios no podía estar en ese monumento, la necesidad del Dios que Pablo traía, esa era la que los hombres habían predispuesto y la que Pablo ahora quería aprovechar y que aceptaran al Dios de Israel, que él venía predicando a Jesucristo
y también la resurrección. Pablo, aunque era un experto en materia de lo que se necesitaba para la salvación, él no llegó haciendo alarde de eso, no llegó diciendo yo sé más que ustedes están equivocados por adorar todo esto. Pablo sabía que la reflexión que tenía que llevarlos era diferente, era algo más profundo, era una estrategia. No debía haber confrontación con estos hombres espirituales, pero también educados en una cultura diferente. Así que esta oportunidad que él vio allí de este Dios no conocido, pues qué más darles la sabiduría, el conocimiento del Dios Altísimo y a Jesucristo a quien envió. En cambio, lo percibieron como más bien a Pablo una persona que se preocupaba por la gente, porque supieran una verdad que aún no tenían, que se estaban perdiendo de algo muy importante para su salvación. Y recalco el hecho de que Pablo menciona siempre la resurrección. ¿Por qué lo hace? Porque ningún Dios podía traer de la muerte a la vida, así como lo hacía Dios mismo y también Jesucristo, inclusive algunos profetas como Elías, que también en nombre de Dios resucitaron muchacho. Entonces, aquí podemos ver cómo esa clave fundamental acerca del poder de Dios para resucitar hacía también la diferencia con respecto a los otros dioses. Y este Dios no conocido tenía esa capacidad de la resurrección. Entonces, si pudiéramos enumerar algunos pasos que siguió Pablo para llevar este mensaje de una forma exitosa a los atenienses, podemos decir que primeramente Pablo elogió su actual percepción espiritual y sinceridad de los atenienses. Ellos eran personas que eran sensibles en lo espiritual, es decir, entendían que había otro lugar, que no solo es el lugar natural que pueden ver los ojos, sino que también está la parte espiritual en la cual el hombre con sus ojos naturales no ve, pero que sí existe. Entonces, allí hay algo importante. Hoy en día es más difícil poder llevar un mensaje espiritual a alguien que rechaza completamente la existencia misma de ese lugar o ese mundo espiritual, pues vive solo en lo natural. Entonces hay personas que sí son más receptivas a información de índole espiritual, pues tienen sensibilidad y entienden que sí, hay un mundo natural y un mundo espiritual. También aprovechar el concepto que ellos aceptaban, que habían cosas que todavía tenían que entender, que no estaba, lo que habían aprendido no era ya lo escrito y dado por fin, sino que habían cosas que ellos no entendían y Pablo, pues al ver que ellos tenían esa sinceridad también, les amplió ese conocimiento y fueron atentos a eso. También ellos entendían que habían dioses, eran crueles, distantes de los seres humanos. Pablo les mostraba un Dios de amor, un Dios misericordioso, que no calzaba bien con los conceptos de dioses que ellos tenían. Entonces Pablo aprovechó allí que era necesario aceptar este nuevo conocimiento por una salvación personal, no solamente para un conocimiento de un Dios más dentro de los que ellos tenían, sino para encontrar al Dios verdadero, ya no un Dios falso, que ellos pues no les llamaban Dios falso, era un Dios más, otros dioses, pero aquí Pablo quería darles a entender que debían adorar al Dios verdadero. Tengo que decir que tuvo que haber sido un proceso para muchas personas allí, tener que rechazar todos esos dioses que estaban acostumbrados a ver todos los días, todas las, no sé, ceremonias que quizás hacían alrededor de ellos, sus liturgias y demás. Ahora que alguien aceptara solo al Dios de Israel, pues iba a ser un reto, pero Pablo pues ahí llevaba a estas personas para que inicialmente pues tuvieran ese conocimiento claro. En Hechos capítulo 17, versículos del 24 en adelante, Pablo no desea dejar a Dios en ese altar del Dios aún no conocido, pues sería un Dios más de los que ellos tendrían. En el versículo 24, Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
Aquí ya Dios no iba a permanecer en ese altar vacío. Ese altar vacío no era el lugar donde iba a estar Dios, sino que era simplemente utilizar ese concepto de el Dios que les hacía falta conocer a ellos, porque ahora Pablo pone a Dios en el lugar que corresponde como creador de todas las cosas. Todo lo que existe en el mundo es por obra del Dios creador. Todo lo que está en el cielo y la tierra, y por ende la magnitud de Dios, la magnificencia de Dios como creador, no puede estar dentro o encapsulado en algo creado. No tendrían incluso un sentido. Y lo amplía al decir en el versículo: no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, no hay hombre que pueda contener a Dios, ni es honrado por manos de hombre, como si Dios necesitara algo de la criatura a la cual Él ha creado, las cosas que Él ha creado. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí Pablo está poniendo o ilustrando la magnificencia de ese nuevo Dios. Es decir, no pongan a este nuevo conocimiento que yo le estoy trayendo en ese altar junto a las otras imágenes, ídolos creados por las manos, pues este Dios que yo les muestro no puede ser contenido en un templo, no puede habitar allí exclusivamente, no puede ser encerrado en una dimensión corta, humana, en un lugar en el cual pues los humanos habitan. No puede tampoco necesitarnos a nosotros como si no fuese un Dios sustentador más bien para con nosotros. Esa es la reflexión que está haciendo Pablo para con ellos, y más bien diciéndoles: gracias a ese Dios es que nosotros tenemos vida. Es decir, si podemos hacer algo con nuestras manos, si podemos ir, si podemos venir, si podemos construir el templo inclusive que ellos tenían para sus dioses, es porque Dios nos da a nosotros las capacidades físicas, mentales, de razonamiento, para poder desenvolvernos en todo lo que hacemos. Es decir, Dios no puede estar sujeto a que yo lo moldee o le haga con mis manos, pues yo más bien sería el Dios, figurativamente hablando, de esa criatura o de esa imagen o esa escultura que yo estoy haciendo, porque yo soy el creador. En cambio, Dios es el creador de nosotros. Por eso es que Pablo lo pone en una esfera de creador del cielo y de la tierra, y por él nosotros tenemos la vida y podemos desenvolvernos. Somos linaje de Dios. Eso es lo que Pablo quería enseñarles también a los atenienses. No podíamos estar sujetos a que Dios tenía que ser de oro, de plata, de una escultura de madera o de piedra. ¿De dónde prefiguraban esas formas de Dios? Pues Pablo deseaba llevarlos hasta la creación. Deseaba llevarlos al Dios creador, Adán y Eva, los primeros padres. Y de allí partimos todos como un mismo linaje, un linaje de Dios. Así que la inclusión de la adoración de imágenes de oro, de plata, realmente Pablo les estaba diciendo a los atenienses que eso no tenía un fundamento. ¿Por qué piensan ustedes que Dios es un Dios de oro, inamovible? Un Dios de plata, inamovible, no piensa, no dice, no habla, no oye. En cambio, el Dios creador forma al hombre conforme a su imagen y semejanza, sopla aliento de vida y es el hombre un ser viviente. Ese era el Dios que Pablo deseaba también mostrarles a los atenienses. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, el versículo 26 del capítulo 17, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, dice el versículo 28, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí está el razonamiento de un Dios creador, sustentador, amoroso,
en el cual hizo a las criaturas conforme a su imagen y a sus semejanzas, y no está lejos de cada uno de nosotros. Eso sí, tenemos que hacer el propósito por hallarle, por buscar de Dios, porque nuestro corazón sienta ese anhelo de hacer de Dios una prioridad, pero no el Dios de las imágenes, no el Dios de las esculturas, las que estaban contenidas allí, sino el Dios en el que vivimos y nos movemos. Y también usted y yo somos. Por cuanto, mis queridos, aquí también Pablo les dice, bueno, ya yo les explico a ustedes que eso simplemente son figuras de madera, de cemento, de oro, de plata, que no tienen ningún poder sobre las personas, simplemente son esculturas que los hombres en su imaginación han puesto allí como Dios. Ahora yo les muestro la verdad, ahora les muestro algo que incluso ya tiene un sentido mayor para no solo el lógico, sino para la existencia del ser humano. El versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, note que Pablo es bastante ameno, educado, amigo, pero también les habla con la verdad, les habla una verdad que muchos pudieron haber dicho, bueno, yo me llamo ignorante, bueno, porque estás adorando a una escultura que no te escucha, no te oye, no va a atender tus necesidades como si el que te estoy mostrando. Dios va a pasar los tiempos de esa ignorancia en el pasado, los va a poner en el pasado y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto también ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Aquí está la persona de Cristo. Es importante para Pablo también presentar a Cristo porque el Dios de los hebreos, como pudieron haberle conocido aquí estos hombres atenienses, mujeres atenienses, tenían una noción y conocimiento del Dios de Israel, pues los hebreos eran conocidos como una nación entre las que estaban allí cerca, pero el conocimiento de Jesucristo posiblemente aún no lo tenían. Aquel varón que designó, dado fe a que todos con haberle levantado de los muertos. Y la resurrección, lo que les he mencionado, la resurrección era punto fundamental para diferenciar también al Dios que estaba presentando por medio también del Señor Jesucristo y de la resurrección de los muertos, de los cuales ellos también, si aceptaban este mensaje, podían participar. Pablo utilizó todas las herramientas que tenía a su alcance para llevar el conocimiento de Dios a estos hombres y mujeres que tenían una sensibilidad en la percepción de lo espiritual. Él vio elementos que podía utilizar en su discurso para ser entendido de una mejor forma y para que el mensaje fuera recibido con razonamiento. También vemos cómo Pablo fue también directo en el mensaje, quiso profundizar, no sabemos cuánto de este mensaje resumió Lucas de lo que Pablo pudo haber dicho acá, pero sí vemos que lo sintetizó en la necesidad también del arrepentimiento, siendo todos un mismo linaje de ese Dios creador, pero ahora debíamos, como linaje todos, en todo lugar, proceder al arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados por medio del ministerio del Señor Jesús al haber venido y muerto por nosotros, pero también haber resucitado, pues dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Apreciados, esta lección es muy importante que interioricemos, reflexionemos en pedirle mucha sabiduría a Dios, a poder identificar elementos, características que pueden ser herramientas útiles para que otros con conocimientos variados, académicos, espirituales, sensibles a lo espiritual como eran estas personas, poder guiarles a la verdad de la palabra. Pues no es una verdad que Pablo estaba prefigurando allí o que sonaba muy bonito en su tiempo. Era la verdad en la palabra, un Cristo resucitado. Eso, mis queridos, es algo que usted y yo debemos fundamentar
en nuestra experiencia para así poder transmitirlo a otras personas. Y vemos aquí una gran enseñanza aplicada a este grupo de personas que son, le llama la lección de esta semana, los no alcanzados. Eran personas que su mundo, su cosmovisión de las cosas espirituales y culturales era muy diferente a judíos, era muy diferente a gentiles piadosos, estaban en una esfera completamente apartada del conocimiento fidedigno que tenía Pablo que compartir. Así que fue un reto para todos, inclusive para quienes recibieron el mensaje. Muy bien, hemos llegado al final de esta lección. Gracias por acompañarme nuevamente. Espero que haya sido de edificación para su vida espiritual. Vamos a orar para finalizar. Gracias, Padre, te damos por haber aprendido nuevamente de tu palabra, estrategias, formas, sabiamente para llevar un mensaje, pensando que tú deseas, Señor, que todos procedamos al arrepentimiento, personas que quizá vemos muy alejadas por sus culturas, por su religión, por su forma de adorar. Padre, ayúdanos a ser canales para estas personas, tener una noción real y verdadera de el Dios creador y sustentador. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nos vemos la semana que viene, si así el Señor lo permite. Hasta luego.